Hoy en OK Diario tenemos a Julio Ceballos con su nuevo libro El calibrador de las estrellas, un experto, aunque no le gusta esa terminología, para referirse a que al fin es un gran conocedor de China porque ha vivido durante 20 años, nada más y nada menos, en lo que tampoco le gusta que nos refiramos como China como país, porque es algo mucho más, muchísimo más complejo. Es un país, evidentemente. Lo que pasa es que yo suelo decir que las palabras son tramposas porque utilizamos la misma palabra para referirnos al País Vasco o al país Polonia y luego a denominar una realidad que es desmesuradamente mayor en todas las proporciones geográfica, demográfica que cualquiera de esas otras realidades. Y lo de la palabra experto, ahí sí que soy bastante más recalcitrante porque, mira, yo sí puedo decir que soy alguien especialista en China, me he especializado en eso, o entendido en China, o conocedor de China, bien. Ahora, China te obliga a un inevitable ejercicio de humildad, porque, como decía, está en la escala en todos los ámbitos, que da igual lo que tú hayas sido en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, ¿no? Que suele ser a escala china algo muy pequeñito. No hay expertos en China, lo repito una y otra vez, y si los hay, son asiáticos y muy probablemente son chinos. Y ni siquiera los propios chinos saben bien qué está pasando en su país, entonces yo huyo de esa etiqueta, sí. Julio, dices que China es mucho más que una fábrica. ¿A qué te refieres cuando afirmas algo así? Es una fábrica y atienden el 30% de la demanda de todos los productos que consumimos a nivel global. China sigue siendo el gran proveedor de productos, la gran fábrica del mundo, y lo va a ser por muchas décadas porque no hay reemplazo. Pero es mucho más que eso. Es un laboratorio de ideas, es un epicentro de megatendencias, es un lugar en el que están sucediendo desde hace tiempo, desde hace décadas, muchas cosas a las que por desconocimiento, por ignorancia, por cierta soberbia eurocéntrica no hemos prestado la suficiente atención. Y yo lo que pretendo en este libro que tienes aquí precisamente es poner el foco no en ese gran músculo industrial, que también, porque sin industria no hay soberanía, eso nos lo han enseñado los chinos. En su nuevo plan quieren que el peso industrial en su economía se mantenga en un 30%, que es muy alto, porque saben que de ese músculo depende su autonomía y al final eso no deja de ser la capacidad de decidir por sí mismos, ¿no? Pero es mucho más que una fábrica o un lugar muy poblado o un milagro económico, que no lo es, porque los milagros no existen, y el crecimiento de China en las últimas décadas es fruto de la planificación a largo plazo, de estrategias con metas a más de 15, de 20 años, es fruto de poner la educación en el centro de todo el proyecto de construcción nacional, es fruto de fortalecer el afán de superación, la capacidad de trabajo duro, el esfuerzo, premiar el logro, premiar el mérito y no la mediocridad, en fin, que es mucho más que un lugar donde se producen de manera masiva baratijas de poco valor añadido que han fabricado gente, millones de personas de mano de obra barata. Julio, pero todas las características que describes me recuerdan a una España de antes, a una Europa de antes. Tal vez ahora nuestro continente, nuestra civilización, Occidente, ha perdido en ese sentido su lugar en el mundo, también por haber perdido sus principios. ¿Cómo nos enfrentamos a esta nueva realidad que tú dices que ya no tiene punto de inflexión? Sí. O sea, no hay nada garantizado. Nada está escrito en piedra y no hay nada que garantice que China vaya a liderar el mundo de este siglo XXI. Pero ellos tienen una cosa que es poderosísima y que mueve montañas, y es la voluntad decidida de mejorar continuamente. Están en un ciclo de mejora continua en lo económico, pero también en lo personal. Cada chino, al menos los chinos con los que yo me llevo relacionando desde hace 20 años, que son muchos, es gente que está en una permanente búsqueda de
cómo hacer más dinero, cómo generar más negocio, cómo formarse más, cómo ganar en conocimiento, cómo desarrollar más destrezas, más capacidades, ¿no? Yo soy un tipo optimista. Si no lo fuese, no hubiese escrito este libro. Y como dicen los judíos, ¿no? En la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo acabo de ser padre y entonces no puedo no ser optimista. Tengo que creer y creo firmemente que este es un buen lugar, este mundo es un buen lugar al que traer a nuevas criaturas, y creo en el potencial, en el talento, en la capacidad de competitividad y de creatividad de este país y de este continente. Y prueba de ello es que hemos liderado el mundo, ¿no? Las decisiones que afectaban a buena parte de la humanidad durante siglos se tomaron en sitios como el Escorial, París, Londres, Roma. Eso ya no va a volver a suceder y no es malo que así sea, pero está en nuestra mano el tomar las medidas oportunas, ágiles, audaces, a tiempo, para que nuestro destino no se decida en sitios remotos como son Washington o Pekín. Y además, la buena noticia es que no hay que reinventar la rueda, porque mucho de lo que yo cuento aquí, en el calibrador de estrellas, no son fórmulas ultramodernas. De hecho, son cosas bastante, vamos a decir, que no están de moda, cosas bastante antiguas, como es el afán de superación, premiar el mérito, la educación, ¿no? Dar valor de nuevo al conocimiento, al talento, al capital humano. Fíjate, hace 50 años cualquier familia española que se lo permitía, precisamente de esa incipiente clase media, lo primero que hacía era, antes incluso que invertir en un coche, invertía en la compra de una enciclopedia Larousse, porque el conocimiento era la palanca para salir de la pobreza, era el ascensor social, ¿no? Y Europa, España también, lleva tiempo confundiendo igualdad con mediocridad, bienestar con pereza, democracia con cortoplacismo, y nada de eso es así. Vivimos en un sistema que yo creo que es el mejor, pero es el más potente cuando es eficaz, y llevamos años perdiendo eficacia. Entonces, sin renunciar un ápice a nuestro marco de derechos y libertades que nos ha costado mucho conseguir y que deberíamos proteger, sí que deberíamos hacer una serie de ajustes en la máquina para que gane competitividad y gane eficacia. Yo en el libro lo que me fijo es en China, no por nada, sino porque primero es el segundo país que mejor conozco después de España, después de habitarlo 20 años, y segundo porque China está cambiando el mundo, ¿no? Y es la demostración de que con planificación estratégica, con esfuerzo, con apuesta por la educación y la tecnología, con paciencia y con afán de superación y cultura del esfuerzo, todo se acaba sacando. Fíjate, hay un dato que muy poca gente conoce, y es que solo hay 4 países del mundo que han logrado duplicar su PIB en solo 20 años en el último medio siglo. Solo hay 4. China, evidentemente, Japón, Corea y España. España protagonizó un crecimiento económico con muy poco precedente en la historia moderna, que se ha denominado también erróneamente como milagro como milagro económico español, ¿no? Del mismo modo que se califica el milagro económico chino. Y no es cierto, no hay milagros. Los milagros no existen. No hay nada de azaroso, no hay nada accidental en que China haya multiplicado 30 veces la renta per cápita de sus habitantes a lo largo de los últimos 35 años. Es fruto de un gobierno con una planificación estratégica, con metas muy claras a largo plazo, de una ciudadanía motivada, autoexigente, muy bien formada, ambiciosa y muy bien dirigida hacia esas metas que son, en definitiva, generar prosperidad. Bueno, pues, como te decía, lo bueno es que no hay que reinventar la rueda. Consiste en recuperar parte de eso que fuimos y ponerlo al servicio, sobre todo, de mantener nuestra prosperidad, la calidad de vida que tenemos hoy en día, que es muy alta. Julio, ¿es legítimo, cabal, comprensible el miedo que genera la llegada la irrupción de China de una forma visible
por ejemplo, en nuestro país, en nuestra comunidad, porque al final es un país en el que el concepto de libertad o no lo tiene o lo tiene muy diferente a nuestra raíz latina. Sí, es una pregunta muy oportuna. Yo entiendo perfectamente a quien siente miedo, temor, ansiedad, inquietud por el ascenso de China, porque primero parece imparable y no hay garantías de que no lo sea. Es decir, China padece una serie de deficiencias, de imperfecciones que lastran su sistema. Ahí está la pérdida de competitividad en su músculo de exportación, la pérdida de rentabilidad de sus inversiones, la pirámide demográfica muy envejecida, las altísimas tasas de paro juvenil, la burbuja inmobiliaria, en fin, hay todo un catálogo, ¿no?, de problemas. Pero es verdad que China, por sus dimensiones demográficas, el segundo país más poblado del mundo, por sus dimensiones geográficas, es un absoluto coloso de dimensiones continentales, y por todo lo que China ya es. No hace falta esperar a lo que China vaya a convertirse. China ya es el banquero del mundo. Tiene en sus manos el 6% de una deuda equivalente al 6% del PIB global. Es el mayor acreedor global, es el gran banquero del mundo, es primera potencia industrial mundial, segunda potencia económica mundial, primer socio comercial de más de 130 países. Es decir, es normal sentirse abrumado. Y lo que yo propongo es, de acuerdo, China y el crecimiento de China da miedo, pero que ese miedo no nos paralice, que ese miedo sirva de revulsivo para ponernos en marcha. Y en ese ponernos en marcha, cuando a mí la editorial me propone escribir un nuevo libro, yo, que no me dedico a escribir libros y que me dedico a otra cosa mucho más prosaica y mucho más práctica, que es desarrollar negocio para empresas occidentales en China, caigo en la cuenta de que el foco en lo que a China respecta está siempre en aquello en lo que China se equivoca, donde China hierra, donde China falla, donde China... y China tiene mucho de censurable, y China tiene mucho de criticable, y mi libro no es una apología del sistema chino, porque la premisa de partida es: el modelo chino no nos sirve. Pero no hay nadie, o no había, hasta donde yo sé, quizás alguien que nos escuche diga, sí, hay un libro. Bien, pues yo hasta donde pude investigar, no había un libro que pusiera el foco en, oye, ¿qué están haciendo bien los chinos que explique ese crecimiento tan desmesurado, ¿no? Esa creación de riqueza sin parangón en la historia de la humanidad. Y analizando cuánto de esas buenas prácticas chinas explican el milagro económico chino, hay mucho que no nos sirve. Hay mucho que no es aplicable a España, que no queremos. Ahí está su autoritarismo. El hardware del modelo chino es profundamente autoritario. No nos sirve, no lo queremos. La vigilancia excesiva que hace la ciudadanía, no la queremos. No queremos su falta de transparencia. No queremos la represión que hace el disenso. No lo queremos. No queremos el control excesivo del mercado. Vale. Bien. Pero luego hay muchas cosas que están haciendo muy bien los chinos. Muy bien. Y que explican en buena medida el que crezcan como crecen, el que se hayan convertido en un actor de primer orden cuando hace 40 años eran una nación paria, estaban al borde hace 50 años del Estado fallido. ¿Qué están haciendo bien? Que sí sea compatible con nuestro sistema. Y su hardware, yo no me fijo en él porque ya digo que tiene un componente autoritario que es incompatible con nosotros, pero en su software, y por algo he titulado a los 18 aprendizajes plugins, en su software hay muchas claves que no sirven, que vendrían a perfeccionar nuestro sistema, a concederle más competitividad, más capacidad de innovación, más fortaleza, que lo haría más resiliente, y es ahí donde yo he decidido poner el foco. A menudo, cuando hablo de esto, hay quien en el turno de preguntas y respuestas en las presentaciones me pregunta por Taiwán, me pregunta por la represión que hacen de las minorías, me pregunta por el sistema de crédito social, y yo digo, lo siento, yo no he venido a hablar de eso. Y no es que no haya hablar de eso, pero no podemos quedar atrapados en esas excusas para no mejorar. A mí lo que más miedo me da no es cuando me preguntan, ¿China es una amenaza? Respuesta, la mayor amenaza es nuestro parálisis. La mayor amenaza es estar atrapados como estamos en ciclos continuos de improvisación. La mayor amenaza es nuestra falta de cohesión. La mayor amenaza somos nosotros mismos
y nuestro cortoplacismo. Esa es la mayor amenaza. La amenaza no es que China apueste por la educación. La amenaza es que nosotros no estamos apostando por la educación. La amenaza no es que China planifique a largo plazo. La amenaza es que nosotros no planificamos a largo plazo. La amenaza no es que China esté invirtiendo de manera obsesiva en tecnología. La amenaza es que nosotros no estamos apostando por I+D. Entonces, la amenaza en último término, mucho más que el ascenso de China, es esa, es nuestra miopía. Julio, hablemos de las relaciones entre pongamos por ejemplo, como diría Sabina, España. ¿Qué te parece? Tú comparas que hay regiones de China que son países, ciudades que son equivalentes a países. También. Que unas instituciones vayan, por ejemplo, instituciones municipales, vayan y negocien directamente en vez de ese plan general. ¿Te parece que es una buena estrategia? Que no, porque nos encontramos, por ejemplo, que la empresa KTL, en su unión con Stellantis, va a desarrollar aquí una mega factoría. Y se estima que casi 2.000 chinos vendrán a desarrollarla. Se ha tomado también como un campamento chino, o incluso se dice en la prensa como una invasión, cuando el pueblo tiene menos de los 2.000 habitantes. Pues mira, te respondo. Que las instituciones estrechen lazos con China me parece bien. Creo que tender puentes de conocimiento, mejorar las relaciones bilaterales desde cualquier punto, ciudad-ciudad, provincia-provincia, país-país, es siempre bueno. Es la segunda potencia mundial. China va a ser más poderosa dentro de 20 años de lo que es hoy, y los chinos valoran mucho el pegamento relacional, el mostrar confianza a largo plazo, sostenida en el tiempo. Me parece bien. Ahora, no es lo más óptimo, no es la manera más eficaz de hacerlo. La manera más eficaz de hacerlo, y ya se está haciendo, es que a nivel Estado haya una estrategia bilateral España-China que en realidad mantiene unos lazos de continuidad a lo largo de toda la democracia. Todos los partidos de todo signo han mantenido muy buenas relaciones con China. No es casual que hace menos de 15 años el que era entonces primer ministro de la República Popular, Wen Jiabao, vino a China y en una visita calificó a España como el mejor amigo de China en Europa. Es una fórmula muy amplia, muy política, pero no se lo van diciendo los chinos a todos los países de Europa, ¿no? Y eso está bien, como me parece bien que generar una mayor frecuencia de visitas bilaterales al más alto nivel entre España y China es bueno. ¿Qué pasa? Que todo esto tiene que obedecer a un plan estratégico bien armado que forme parte de un consenso bipartidista, de un pacto de Estado a más de 5, a más de 10, a más de 15, a más de 20 años. Eso los chinos lo premiarían. Los chinos premian con grandes oportunidades de negocio y con acceso a su mercado a quien les demuestra estabilidad, a quien les demuestra, oye, aquí tienes un socio y lo tienes hoy, lo tienes dentro de 5 años, lo tienes dentro de 10, dentro de 15. Los chinos penalizan mucho los bandazos, quieren interlocutores estables. Entienden que nuestro sistema exige de una alternancia política, hay citas recurrentes con las urnas y quien está hoy pues cambia y quizás no esté dentro de 5 años en la mesa de negociación. Pero también para eso, como para las políticas de defensa, energía, vivienda, sanidad, educación, por supuesto, necesitamos continuidad, necesitamos pactos de Estado también. Nos hace falta un pacto de Estado en política exterior y en concreto con los principales actores en un mundo cada vez más multipolar, cada vez más complejo. Que la alcaldesa de Zaragoza vaya por su cuenta a China me parece bien. Sería mejor si eso, su estrategia, su actuación, obedece a un plan que tenga implicación en Aragón y a su vez el plan de la Comunidad de Aragón encuentre una coherencia con el plan nación, ¿no? Con nuestro plan nacional de relación con China. Pero bueno, yo entiendo que hay cosas que llevan tiempo. En cualquier caso, es mejor visitar a China desde muy diferentes ámbitos y estamentos que no visitarla.
Y respecto a KTL, el futuro no lo va a decidir quien hable más alto, lo va a decidir quien mejor negocie. Y en un mundo cada vez más multipolar, que ya no gira en torno a un único eje, sino en torno a varios, necesitamos una nueva estrategia de comunicación con China. China, cuando se abrió al mundo hace 40 años y abrió el acceso de su mercado a empresas occidentales, y eso lo conozco bien, estableció unos requisitos muy concretos. Tú quieres entrar en China y hacer negocio en China, distribuir tus productos en China, perfecto. Busca un socio local, que tiene que ser el socio mayoritario, crea puestos de empleo aquí, deja tus impuestos y deja que mi socio aprenda de ti y que absorba parte de tu tecnología. No es casual que hoy dominen multitud de tecnologías que no inventaron ellos. Ellos no inventaron las baterías eléctricas ni los coches eléctricos, y no inventaron muchos otros elementos, las plataformas electrónicas, la economía circular, pero los pagos digitales, pero los han perfeccionado porque tienen una ductilidad y una economía de escala que se lo permite. Entonces, hacer hoy lo propio, a la inversa, invitar a las empresas chinas a que accedan al mercado europeo, pero implantándose en Europa, creando puestos de empleo, pagando aquí sus impuestos y trayendo tecnología de la que nosotros podamos aprender, es la estrategia. 2.000 chinos. Mi pregunta más inmediata es, ¿de verdad necesitamos 2.000 chinos para montar una fábrica? No hay ingenieros industriales en Aragón suficientes. Aquí hay universidades de primera categoría. Quizás esté equivocado, yo desconozco por completo lo que supone la puesta en marcha de una fábrica de estas características, pero el sentido común me obliga a preguntarme si realmente necesitamos hace falta fletar un barco lleno de mano de obra china, que es cierto que hay determinadas cosas que exigen de imprimir una cultura y de inyectar una cultura. Las empresas occidentales lo llevan haciendo 40, 50 años en China, expatrian a directivos, a ejecutivos, a ingenieros que ayudan a poner en marcha todo, pero nunca en esas proporciones. Nunca, hasta donde yo sé, no ha habido una expatriación de semejantes dimensiones. Entonces, esto entiendo que quien lo ha decidido, esto obedece seguro a una lógica y a un porqué. Yo espero que efectivamente sea por un tiempo de puesta en marcha, sea a lo largo de unos meses, y lo que sí animo es a cualquier cineasta aragonés, porque aquí hay material para el mejor documental de experimento sociológico que ha habido, por lo menos en la historia reciente de España y no sé si de Europa, porque estamos hablando de 2.000 personas que vienen con una mochila invisible de valores, de creencias, de prioridades, de forma de trabajo, de cultura de relación, que de repente literalmente los injertas aquí en el Valle del Ebro. Yo entiendo, conociendo como conozco a los chinos, que va a haber muy poquita hibridación, que van a relacionarse muy poco. Ellos van a vivir casi con toda seguridad en su burbuja chinesca, hablando chino, comiendo chino, pensando en chino, relacionándose solo entre ellos. Ojalá no, ojalá pueda ser una semilla que quede para siempre y podamos aprender unos de otros, ¿no? Ojalá. Pero bueno, conozco un poco cómo son los chinos, son bastante introspectivos, no se suelen mezclar mucho. Entiendo que de los 2.000 probablemente más del 80% no tengan un suficiente manejo del idioma inglés. No sé cuánto inglés se habla en Figueroa o en Pedrola, entiendo que poco. De español entiendo que de los 2.000 hablarán. Hará falta una legión de intérpretes, hará falta una legión de traductores, hará falta una legión de cocineros, hará falta, porque los chinos comen chino. O sea, los chinos no son de comer churrasco, aunque lo coman un día para probarlo. Entonces, me parece un experimento sociológico de unas dimensiones fascinantes. O sea, yo voy a dedicar tiempo a ver cómo evoluciona este tema. Y lo que sí espero es que en la nueva fábrica de KTL, sobre todo, se generen puestos de empleo para el tejido local. No necesitamos importar 2.000 chinos a España, creo que en ningún sector, creo. Julio, para ir acabando, me gustaría brevemente, pero para que nuestros oyentes de OK Diario, primero, sepan que
China, los chinos no llaman a su país. Eso me parece algo sorprendente. Nosotros llamamos a China, pero para ellos su país no se llama China. Sí, bueno, esto es una cosa absolutamente obvia para quienes vivimos en China. China es la denominación que le dieron los misioneros jesuitas al país aquel en el que cuando llegaron gobernaban los Qing. Entonces, la dinastía Qing. Entonces, por aquello de que gobernaban los Qing, China, ¿no? Pero los chinos no le llaman China a su país. Los chinos desde hace 3.000 años le llaman a su país Zhongguo. Zhongguo significa literalmente el país del centro, el reino del centro. Y hay buenos motivos para ello, para que ellos se sientan el país del centro y lo llamen y lo denominan así. China fue, a lo largo de los últimos 3.000 años, primera potencia mundial durante la mayor parte de estos 3 milenios. En el año 1300 a.C. tenían un grado de desarrollo tecnológico, cultural, institucional, comercial, económico, que Europa, Imperio Romano de por medio, no alcanzó hasta el 1300 después de Cristo. Eran la primera potencia mundial. Sorprendentemente, en la Biblia no hay una sola mención a China, ¿no? que era en tiempos en los que se escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento, primera potencia mundial. Entonces sí, ellos lo que buscan, y además no lo esconden en su plan maestro, es recuperar esa posición central, restaurar a China en el centro del tablero geopolítico. Y hasta cierto punto, para ellos es una cuestión casi de justicia histórica. La anomalía, a su modo de ver, desde su perspectiva, con ellos hablan de Wu Qiannian, los 5.000 años a su espalda, para ellos la anomalía es el liderazgo de Occidente en el planeta. Entonces, ellos lo que buscan es un mundo multipolar que no gire en torno a un único eje, que el ritmo del baile no lo marque exclusivamente un actor, sino todos aquellos que tienen ya un peso político y económico suficientemente relevante. Ellos quieren ser uno de los jugadores fundamentales. Estados Unidos evidentemente lo va a ser, y los otros sin duda van a ser India y otras potencias emergentes, ¿no? En el año 2075, según Goldman Sachs, en el ranking de primeros 37 PIBs del planeta solo hay 8 potencias occidentales. Las otras 29 son todo potencias africanas, asiáticas sobre todo, y alguna latinoamericana, lo que se conoce el sur global. El poder se está desplazando y tenemos que hacer una serie de ajustes para mantener nuestra relevancia en este nuevo reordenamiento mundial. Algunos de esos ajustes yo los planteo en mi libro. Para terminar, Julio, Europa tiene una fecha grabada a fuego, 2030. Pero los chinos también. ¿Qué significa 2049 para el Partido Comunista Chino, que en sí es China? Pues sí, China tiene un plan, y un plan lo es porque tiene un deadline, una fecha para alcanzar esas metas que se ha planteado. La fecha es el 1 de octubre del año 2049. No es una fecha elegida al azar, no es una fecha baladí. El 1 de octubre del 2049, quien esté gobernando China, tal vez Xi Jinping, aunque por edad es difícil que siga vivo, quien gobierne la República Popular saldrá el 1 de octubre de ese año al balcón de Tiananmen. Tiananmen, aparte de una plaza, es la puerta, es el nombre de la puerta que da acceso a la ciudad prohibida, y desde ese mismo balcón, desde el que el 1 de octubre del año 1949 Mao Zedong proclamó la República Popular China, quien esté proclamará el primer centenario de la República Popular China, los primeros 100 años de comunismo, y para entonces China quiere convertirse en primera potencia mundial, el país más próspero, fuerte y seguro del planeta. Todo parece indicar que lo van a lograr, y si no lo logran no pasa nada, porque lo importante de un plan es que te acerca a la meta. Es decir, si en el 2049 no son el primer PIB mundial, estarán todavía más cerca de convertirse en el primer PIB mundial. Esa es la magia de tener un plan. Es mejor tener un plan y no alcanzarlo, e intentando ponerlo en marcha, que no tenerlo.
Julio Ceballos, muchísimas gracias. El calibrador de estrellas, hay que decir que su primer libro es el libro más leído sobre China de España. Gracias por tu tiempo con los oyentes de OK Diario y decirte que ojalá te veamos pronto. Ojalá pueda volver pronto aquí a Zaragoza, donde además tengo muchos amigos y me han tratado siempre muy bien. Muchas gracias.